De este experimento programa se estableció que su propósito es el de introducir un cambio positivo en la actual sociedad venezolana, incrementando la fracción de ciudadanos que tengan conocimientos del contenido de la Constitución y sus consecuencias. Ese conocimiento debe permitirle a cada ciudadano conocer sus derechos y deberes y, naturalmente, ayudarle en defender y cumplirlos. Cuando eso se haya logrado, el ciudadano tendrá autonomía individual, social y política. Se anotaba en la sesión 2 que la ciudadanía en una democracia lleva consigo la autonomía individual como un valor primario. Hemos cubierto hasta ahora el prólogo y los primeros 135 artículos de la Constitución. Hemos encontrado que el Estado no está en condiciones de cumplir con la garantía de los derechos del ciudadano que la Constitución le prescribe, específicamente en relación con el monto del sueldo mínimo para los trabajadores del sector público y privado, el cual resulta ser claramente insuficiente. Este hecho está causando trastornos en la alimentación, la salud y la educación. Estamos conscientes que el artículo 5 de la Constitución establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, lo que establece a la ciudadanía como el responsable, en última instancia, de su texto y su cumplimiento. Para atender a esa responsabilidad, cada ciudadano debe prepararse. Debido a que cada ciudadano tiene una preparación distinta a los demás, es razonable pensar que, por pertenecer a una misma sociedad, además de atender a su formación, el que haya logrado una mejor preparación debería contribuir al conocimiento de aquellos que han sido menos afortunados. Se sentirá bien en hacerlo y al mismo tiempo estará mejorando su sociedad. Estamos conscientes que, en primera instancia, debe existir en el Estado una organización cuya responsabilidad es la de atender al cuidado y determinación del sueldo mínimo de los trabajadores. Y, en el caso de que no se esté cumpliendo con ella, habrá otra organización o un personaje dentro del gobierno con el deber y la autoridad para resolver el problema. Los estudios del texto de la Constitución tendremos la oportunidad de estudiar cuáles son las responsabilidades de cada organización del Estado y evaluar su cumplimiento. Nos falta identificar razones por las cuales el bienestar de la población venezolana ha deteriorado con el tiempo, en lugar de mejorar, como es lo esperado de un desarrollo común de una nación. Esto es imprescindible para encontrar las correcciones adecuadas y finalmente determinar las acciones que, según la Constitución, el ciudadano puede aportar con urgencia y efectividad.
Al hablar de desarrollo de una nación, hay que tomar en cuenta su riqueza. Esta, comúnmente, se describe en términos de capitales. Los capitales principales son el capital humano, el social, el intelectual, el financiero, el natural, el de la deuda y el construido. El último son los bienes derivados de la innovación y pericia humana. En el largo plazo, el bienestar de un país viene determinado por su riqueza y por la forma en que la riqueza es adjudicada entre las diversas actividades y por el empleo eficiente de los diversos capitales con que la sociedad. Es especialmente dañino que se inviertan fondos para proyectos que no tengan la capacidad de producir objetos útiles y de valor, cuando, por otro lado, existan al mismo tiempo oportunidades de ampliar la producción de un proyecto que ya está en marcha u oportunidades de invertir para crear un proyecto para el cual ya existen condiciones favorables para hacerlo. La reestructuración gubernamental que tuvo lugar entre los años 1999 y 2014 duplicó el número de empleados. En el año 2014, de cada 100 empleados, el 33% estaba al servicio formal del Estado, mientras que en el 1999 era el 17%. Con el aumento del costo de gobernar, la productividad nacional sufrió una disminución considerable. Quizás una información importante para explicar el deterioro del bienestar plana es la que procede del estudio de la corrupción de los 180 países del mundo, que fuera publicada recientemente por una organización especializada en la materia como lo es International. Venezuela, para el año 2022, aparece como el país más corrupto de Latinoamérica y en el puesto 177 de 180 en el mundo. Es decir, hay 176 países menos corruptos que Venezuela. Solo Sudán del Sur, Siria y Somalia aparecen como más corruptos. Estos tres están en una situación de guerra interna. Los tres inmediatamente menos corruptos que Venezuela son el Yemen, Libia y Corea del Norte. Venezuela ha venido aumentando continuamente su corrupción desde el año 2012. La corrupción es definida en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua como en las organizaciones, especialmente en las públicas, es la práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquella, es decir, las organizaciones, en provecho de sus gestores. La corrupción no se comete sola. Es obra de partes que la solicitan y les es concedida o de partes que la imponen y sus víctimas la sufren. Se concluye que Venezuela tiene un problema serio de honestidad.
honestidad. En la misma continuación de los audios del texto de la Constitución mencionadas anteriormente, tendremos la oportunidad de estudiar las formas que cada ciudadano informado y la ciudadanía como colectivo perciban como eficientes para fomentar la honestidad en las partes del gobierno y de la sociedad en general que la requieran. Ha terminado la sección IIT 16. Le deja a los usuarios y aliados material para pensar y para compartir. Se recomienda y agradece llevar la información hasta aquellos que dudan de la capacidad del ciudadano para contribuir al mejoramiento de la sociedad. En especial, llevarla hasta la gente joven que mira hacia el futuro con pocas esperanzas de ser exitosa y que requiere de aliento. Les espero en la próxima, cuando seguiremos con el texto de la Constitución.